Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer para nosotros nuevamente recibirlos hoy viernes de Charla Abierta, hoy con un tema supremamente primordial en las organizaciones, porque siempre que hacemos planes de emergencia, estamos enfocados en aquellas emergencias físicas que la empresa pueda tener, esas amenazas que tenemos dentro de la organización, como las amenazas de descarga eléctrica, de problemas de tráfico, de accidentes de trabajo, pero nunca pensamos en esas amenazas de riesgos psicosociales asociadas que pueden generarse dentro de la organización en cualquier momento y que pueden ser internas por un accidente de trabajo o que también pueden ser producto por una noticia que reciba el trabajador y demás. Para eso, hemos invitado a esta charla a uno de nuestros nuevos integrantes del equipo. Sebastián Pérez es nuestro tecnólogo en atención prehospitalaria, él nos está acompañando el día de hoy. Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Bueno, en la tarde de hoy, como dijo Laura, yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, no soy psicólogo. El día de hoy vamos a brindarles una breve capacitación en primeros auxilios psicológicos desde el punto de vista de las brigadas de emergencia, es decir, desde lo que podemos hacer nosotros desde nuestras brigadas dentro de la empresa y como primeros respondientes en una atención mental pues a una persona. Les voy a compartir una presentacióncita de PowerPoint para que nos sirva como guía. Me confirma si la ven en este momento, por favor. ¿La pueden ver ahí, Laura? ¿La puedes ver? Sí, está cargando. Bueno, lo primero entonces que les tengo que decir es que el 25% de las personas en este país padece de un trastorno mental, de una enfermedad psiquiátrica, entre ellas la depresión, un trastorno afectivo bipolar, la ansiedad, esquizofrenia, etcétera. Y esto nos representa un riesgo muy alto para estas personas cuando están enfrentándose a una situación adversa como una emergencia, una pérdida familiar, una pérdida económica, y nos representa un riesgo de suicidio bastante importante, el cual podemos mitigar a través de estas herramientas que vamos a ver en esta presentación. Entonces, lo primero es que les voy a leer esta parte que fue extraído de un libro de psicología. Las situaciones traumáticas o difíciles, como son las diversas emergencias o desastres, traen consecuencias, en principio negativas, de diversa índole para las personas que directa o indirectamente están afectadas. Y esto incluye diferentes ámbitos, como lo son, por ejemplo, la integridad física, el contexto económico, los valores o la escala moral, y por supuesto también la dimensión psicológica. Es decir, que nosotros como seres humanos estamos enfrentados directamente a muchos riesgos que pueden desestabilizarnos emocionalmente en cualquier circunstancia, llámese laboral, llámese familiar o simplemente de la vida cotidiana. Muy bien, un trauma individual es un golpe a la psique que rompe las defensas de la persona de forma repentina y fuerte, mientras que el trauma colectivo sería un golpe a la vida social que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido prevaleciente de la comunidad. Entonces aquí tenemos una diferencia importante y es que dependiendo también de la circunstancia a la que nos estemos enfrentando, podemos ver si nos enfrentamos a un trauma individual o a un trauma colectivo, que el trauma individual es básicamente cuando una sola persona se encuentra afectada mentalmente. Y el trauma colectivo es básicamente pues cuando tenemos un grupo de personas que se enfrentaron a una situación adversa y que se desestabilizaron. ¿A qué nos refiere a qué se refiere esta parte que dice que rompe las defensas de la persona de forma repentina y fuerte? Esta parte se refiere únicamente a que todos como seres humanos tenemos unos mecanismos de defensa o unas herramientas de afrontamiento de los problemas bien establecidas desde nuestra crianza
desde nuestro crecimiento personal y profesional, que nos permiten, digamos, mitigar de cierta manera los golpes que recibimos a nivel emocional. Es decir, no es lo mismo para mí que me den una noticia de que se me murió un familiar a que se lo den a otra persona eh, X que yo no conozco porque yo no sé qué crianza, yo no sé qué construcción social tuvo esa persona durante su vida. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a entender que todos pensamos de manera diferente, que todos tenemos mecanismos de defensa diferentes. Unos nos vamos a poner a llorar, otros nos vamos a poner agresivos, otros simplemente nos vamos a quedar en shock. Hay gente que se desmaya por recibir malas noticias y todas las formas de afrontar estas realidades difíciles están bien. Simplemente que habrá algunas que pongan una barrera entre la comunicación con la sociedad y que tal vez entorpezcan su relación con la sociedad o con otra persona mientras se encuentran en esta situación. Entonces, bien, aquí tenemos que nuestra respuesta ante una situación de crisis o traumática va a depender de unos diversos factores, los cuales pueden ser la naturaleza y la gravedad de los acontecimientos que estemos experimentando. Obviamente, por ejemplo, un terremoto no va a ser lo mismo que una caída de una bicicleta. Eh, no va a ser lo mismo la pérdida de un familiar cercano a la pérdida de un compañero de trabajo que conocí el día de ayer. Nuestra experiencia con acontecimientos angustiantes anteriores. Es decir, que si yo ya en mi vida he tenido algunos acontecimientos adversos anteriores similares, como pérdidas de familiares, una nueva pérdida de un familiar, perdón, no me va a dar tan duro, porque yo ya, digamos que cogí callito, yo ya tengo una construcción mental, unas estrategias de afrontamiento nuevas que debía adquirir en las ocasiones anteriores de las pérdidas familiares. El apoyo que podamos recibir o percibir de otras personas. Cuando nos encontramos o cuando nos sentimos rodeados de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, puede que estas estrategias de afrontamiento sean mucho mejor construidas o mucho mejor desarrolladas, dado que eh, dado que pues vamos a tener acceso a un apoyo social y nos vamos a sentir mucho más acompañados en estas circunstancias, de la condición o estado de salud tanto a nivel físico como emocional, sobre todo emocional. Cuando nosotros ya tenemos, digamos, un trastorno psiquiátrico de base o una enfermedad mental, se nos va a hacer mucho más difícil contrarrestar esas situaciones adversas que nos desestabilizan emocionalmente y vamos a tener una reacción mucho más de crisis, mucho más difícil y vamos a tener que darle un manejo un poco más avanzado. La edad o el rango etario al que pertenezcamos. Las estadísticas han hablado de que hay un mayor riesgo de suicidio, por ejemplo, en hombres entre los, si no me equivoco, entre los 19 y los 50 años de edad, y que también pues depende de otros factores como lo son, por ejemplo, las ruinas económicas, la vida familiar, etcétera. Muy bien, la historia personal y familiar en problemas de salud mental. Cuando tenemos antecedentes en la familia de salud mental, es muy probable que nosotros también tengamos la posibilidad de desarrollar enfermedades mentales y de tener algunos conflictos respecto a estos mecanismos de afrontamiento. Y la cultura y las tradiciones. Obviamente muchas personas tienen algunas costumbres, llámese religiosas o simplemente sociales del lugar de donde nacieron, de la manera de afrontar esas situaciones adversas. Por ejemplo, una persona ya de bastante edad que creció en un pueblo X te va a decir, hombre, no llores por eso, que eso es una pendejada, pero es que vos creciste en un ambiente ya más citadino, más familiar, con un núcleo familiar un poco más sensible, más construido en valores y en sensibilidad humana, vos vas a enfrentar, digamos, de una manera diferente a esa otra persona. La otra persona simplemente se va a hacer el fuerte, tal vez destruyéndose por dentro, pero se va a hacer el fuerte frente a las demás personas y tú te vas a poner a llorar tranquilamente porque no te da miedo o no te da vergüenza expresar esas emociones. Bueno, entonces, ¿qué es una intervención mental en crisis?
Es el apoyo psicológico que va dirigido a orientar la sana expresión de las emociones, los sentimientos y las experiencias de las personas en relación a sucesos o eventos que han producido un desajuste emocional. Se busca además facilitar el proceso de la elaboración del duelo ante la pérdida, que puede ser por bienes materiales, pero también puede ser pues ante el fallecimiento de un ser querido o ante el ocurrimiento de una catástrofe. Básicamente, la intervención mental en crisis es como mitigar de manera inmediata esas reacciones negativas o esas reacciones que pueda tener una persona respecto de una situación adversa y que pueda entorpecer más adelante su proceso de duelo. Entonces nosotros buscamos desde una manera temprana intervenir su proceso de duelo de manera positiva para que no vaya a desarrollar quizá pues una alteración mental con el tiempo o un duelo patológico que puede ser también muy perjudicial para la salud de esta persona. Bueno, si van teniendo preguntas, les agradezco entonces que las vamos guardando para el final de la presentación para que la podamos responder de una manera más ordenada. Bueno, ¿de qué tratan los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos están pensados para reducir, a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos, promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento, lo que les decía ahorita. Básicamente es tomar a esa persona que está en un estado de crisis en este momento de una manera temprana y ayudarle a construir un proceso de duelo mucho más saludable para que no vaya a tener pues como inconvenientes con esto en el futuro. Y no solo esto, sino que cuando nosotros identifiquemos que esta persona de pronto está teniendo un proceso de duelo bastante difícil, podemos nosotros también llevarlo a manos profesionales. Dentro de los primeros auxilios psicológicos vamos a trazar unos objetivos y son los siguientes. Vamos a proporcionar apoyo, permitiendo que la persona se sienta escuchada y comprendida para así facilitar la expresión de los sentimientos y la ventilación de las emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado. Reducir la mortalidad, lo que les decía ahorita de que tenemos un riesgo suicida bastante alto en este país, pues bastante alto para mi gusto, que las cifras han demostrado que está delicada la situación, por lo menos en la ciudad de Manizales se han suicidado ya 24 personas en lo que ha transcurrido este año, pues en las cifras que hay reportadas en perdón, en los medios. En cuanto a esto de reducir la mortalidad, se entiende que el suceso estresor puede llevarlo a generar unas situaciones de violencia, autolíticas o contra las demás personas también, ¿cierto? Que estas personas se pueden poner agresivas consigo mismas o con otras personas y que pueden atentar contra la seguridad y la integridad física de sí mismos y de otras personas. En este orden de ideas, entonces, dentro de los primeros auxilios psicológicos, vamos a actuar tratando de prevenir, de evitar que esta situación se presente. Vamos a tratar de acercarlo a su red de apoyo, que puede ser familia, que puede ser pareja, que puede ser amigos, o simplemente llevarlo a manos de profesionales, favoreciendo pues su ingreso hospitalario, porque cuando las personas ya presentan un alto riesgo suicida, una idea suicida o una idea suicida ya establecida con metodología y tiempo, debemos hacerlos llegar a manos de psiquiatras lo antes posible para evitar que esto suceda. Y bueno, y ser el punto de unión, como les decía, con los recursos de ayuda, es decir, con la ayuda profesional y orientándolos sobre qué es lo que se debe hacer a continuación. Yo aquí les pongo un ejemplo, y es que, por ejemplo, a mí una vez, valga la redundancia, una vez que me tocó atender una emergencia bastante compleja cuando estaba en el grupo de rescate de Medellín, nos tocó atender la caída del avión del equipo chapecoense. Entonces, todos los socorristas, todos los rescatistas, bomberos y paramédicos que nos encontrábamos en el sitio de impacto, pues obviamente recibimos un impacto emocional, una afección emocional de cuenta de encontrarnos con esta situación tan adversa, de ver tantos cuerpos fallecidos en una misma situación y tan desfigurados y tan, o sea, fue demasiado gráfico
Y nosotros, sin desestabilizarnos emocionalmente, sin sentirnos mal y sin pedir ayuda, cuando salimos del sitio de impacto, ya tenían dispuestas, es decir, en el momento en que salíamos ya nuevamente a al sitio de encuentro después de haber realizado la atención, ya tenían establecidos unos grupos de apoyo psicosocial y pues, básicamente eran psicólogos de la Cruz Roja y de la Defensa Civil esperándonos para hablar con nosotros y para darnos ese apoyo emocional y esa atención, esos primeros auxilios psicológicos que no sabíamos que necesitábamos, pero sí más de uno irrumpió en llanto en ese momento, dado que, pues, o sea, fue una situación bastante impactante y a todos que de maneras diferentes reaccionamos, a todos nos sirvió, nos benefició de manera muy positiva haber recibido esta atención de primeros auxilios psicológicos sin saber que la necesitábamos. Bueno, hay unas diferencias muy importantes que tenemos que identificar respecto de los primeros auxilios psicológicos y de una terapia psicológica breve, que básicamente una terapia psicológica breve está guiada pues por un profesional y los primeros auxilios psicológicos los vamos a brindar nosotros en el sitio y en el momento de la afección. Los primeros auxilios psicológicos tienen una duración muy breve, que pueden ser minutos o horas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Esta está ofrecida por la persona a la que le tocó o está allí, compañeros de trabajo, personal médico, de enfermería o de primeros auxilios, policías militares, etcétera. Cualquier persona que se encuentre en el sitio de impacto, en el sitio de la emergencia o en el momento en que la persona recibió la mala noticia o tuvo la pérdida, esa persona es quien puede brindar esos primeros auxilios psicológicos. Esto no se brinda en un consultorio, sino en un lugar informal, sentados en un andén, sentados en un carrito, en una sala de almuerzos, en una sala de juntas, y su objetivo es básicamente pues contener, dar apoyo y reducir el riesgo de que ocurran situaciones más graves, facilitando entonces el equilibrio emocional y sirviendo de puente para recibir una atención profesional. Este cuadrito lo tomé pues de una guía de la Universidad San Buenaventura. Aquí tenemos los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, es decir, la cadena que vamos a seguir, la guía que tenemos nosotros para poder realizar y para poder proporcionar los primeros auxilios psicológicos. Por favor, apréndansela o escríbanla, se las voy a decir en el siguiente orden. Entonces, el primer orden es una escucha responsable. En el orden de las manecillas del reloj, transmitir la aceptación, que ya les voy a ir desglosando una por una. Generar una atmósfera de confianza y empatía. Luego, proporcionar información útil, importante y necesaria. Y por último, pues dentro de toda esta cadena, permitir la libre expresión. Entonces, vamos a desglosar esto muy bien. ¿De qué se trata la escucha responsable? La escucha responsable habla básicamente de que nosotros no somos profesionales en psicología, pero tenemos que guardar el secreto profesional, entre comillas, ¿cierto? Es decir, si esa persona tuvo la libertad de contarnos sus problemas, de contarnos sus situaciones, de compartirnos un poquito de su proceso de duelo y de sus dificultades, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esa información que recibimos, no regar el chisme, no llamar a otras personas a involucrarlas, porque entonces esta persona a la que estamos atendiendo se puede desestabilizar a causa de esto también. Y guardar el secreto es lo más importante, guardar el secreto, el por qué, qué le pasó, cuándo le pasó, todo esto, que quede entre esa persona y nosotros. Eso sí, si nosotros consideramos que esta persona está en un alto riesgo suicida o en un alto riesgo de autolisis, tenemos que ir a buscar un apoyo profesional. Entonces, digamos que ese secreto puede estar vulnerado o puede estar sí, ese secreto se puede romper, esa cadena de secretos se puede romper en ese momento en que nosotros busquemos apoyo profesional, porque va a ser necesario comentarle al profesional en psicología o psiquiatría cuál es la situación en la que se encuentra la otra persona para que pueda brindar una ayuda mucho más completa.
La aceptación es básicamente mostrarse empático con la otra persona, ponerse en su lugar, no emitir juicios de valor ni señalarlo, simplemente establecer un lazo de confianza y empatía. No echar cantaleta, puse yo aquí entre comillas, porque es que nosotros siempre empezamos, ay, sí, es que yo le dije que no hiciera eso, es que yo le dije que a usted le iba a pasar esto, eso es echar cantaleta y eso no va a ayudar nada en el momento en el que la persona se sienta afectada, porque entonces ahí lo que vamos a hacer es culparlo y señalarlo y entregarle la responsabilidad de la situación en la que se encuentra desfavorable, que lo está desestabilizando mucho. No emitir juicios de valor, o sea, ay, es que me terminaron mis 3 novios, entonces no, estoy súper estresada porque me terminaron mis 3 novios, o sea, vos cómo le vas a decir, es que sí, eso le pasa por grilla o por grillo, no, 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 o sea, escúchalo, prestarle tu apoyo en la situación y no emitir esos juicios de valor, que va a ser inevitable que los hagamos porque somos seres humanos, pero entonces los juicios de valor no los vamos a guardar para nosotros mismos. Ay, ve, pero esta persona tan llorona, pero esta no, siempre nos lo vamos a guardar para nosotros mismos, no vamos a emitir juicios de valor ni señalar, ni vamos a echarle cantaleta a esta persona porque esto no va a ser favorable para el momento ni para la prestación de los primeros auxilios psicológicos. Proporcionar información. Proporcionar información es básicamente orientar a la persona sobre el paso a seguir. Entonces, un ejemplo, varios ejemplos. Un ejemplo es que una persona acaba de tener una pérdida. Estamos en el ambiente laboral, acaba de tener una pérdida, le falleció un familiar cercano, tuvo ahí su momento de llanto, su momento de duelo en el ámbito laboral y tú lo puedes orientar porque esa persona puede sentirse desubicada sin saber qué hacer, entonces tú le puedes brindar información importante. Entonces, ¿qué paso sigue? Vamos a avisarle al jefe, ven, yo te acompaño. Vamos a avisarle al jefe para que te puedas ir para las exequias, vamos a avisarle al jefe para que te puedas retirar de tu lugar de trabajo, vamos a irnos para el hospital, o sea, como ayudarle a guiarse en, en su momento de duelo sin tomar decisiones por él. Es decir, lo voy a ayudar a encaminarse, más no voy a decidir por él, porque esto también puede ser negativo. Y aconsejar el uso de ayuda profesional cuando lo consideremos pertinente, que es cuando notemos que este duelo está siendo ya una carga muy, muy compleja para la persona que tenemos enfrente. Y permitir la libre expresión, que permitir la libre expresión básicamente no es un paso, sino que es algo que enmarca toda la prestación de los primeros auxilios psicológicos y es permitir que esta persona se manifieste libremente, que hable como guste, que, que si quiere alzar un poquito la voz la alce, que si está llorando se le permita llorar, no le digamos no llore, porque pues esa es su forma de desencadenar, de liberar toda esa presión emocional negativa que tiene. Entonces es básicamente permitirle a esa persona que se exprese de manera libre, de la manera en que su mente se lo está permitiendo, para que vaya liberando toda esa carga y nosotros podamos hacer una intervención mucho mejor construida. Bien, aquí hay un aspecto sumamente importante y es que si no estoy en calma yo o no estoy emocionalmente bien, lo más probable, lo más seguro es que esa persona, para brindar la atención inicial, los primeros auxilios psicológicos, no sea yo no sea esa persona idónea, porque si yo me voy a enfrentar a unas situaciones negativas, a unas malas noticias, a una situación desfavorable, es probable que yo también me desestabilice y ya seamos dos las personas que vamos a necesitar los primeros auxilios psicológicos. Y no solo eso, sino que yo también en mi inestabilidad emocional voy a desestabilizar mucho más a la otra persona y voy a entorpecer o a dificultar mucho más su proceso de duelo o su proceso de adaptación. Entonces aquí hay unas cositas, una listica de cosas que se deben hacer de un paso a paso que vamos a seguir para la prestación de los primeros auxilios psicológicos. Esto lo tomé de una guía de primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Guadalajara, que es muy buena. Se las recomiendo si quieren profundizar mucho más en el tema. Es larguita, pero la pueden ir leyendo pues con más calma para que se vayan nutriendo de muchos más conocimientos para la prestación de estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero es que debo pedir permiso para hablar.
No es prudente caerle de una forma abrupta a una persona como, bueno, siéntese aquí que vamos a hablar. No, no, no. Vamos a sentarnos del lado, le vamos a decir, oye, te puedo ayudar en algo, te sientes bien, quieres hablar, o sea, preguntas que no sean invasivas, sino como ofreciendo su ayuda. Muy importante el segundo paso, y pues no es un segundo paso, sino como una observación el primer paso, que si no conocemos a esta persona, hagamos una breve presentación de nosotros mismos, juntándolo con el primer paso. Entonces es como, hola, mira, mi nombre es Sebastián, yo trabajo aquí, soy brigadista, hago parte del grupo de primeros auxilios y quisiera saber si estás bien y si te puedo ayudar en algo, si quieres hablar conmigo. Entonces, esto es ingresar, es ofrecer su ayuda de una manera muy prudente, de una manera que no sea invasiva, y ya si esa persona nos dice si quiere hablar o no quiere hablar, debemos respetarle su posición, su estado mental en ese momento, y si tal vez no quiso hablar, debemos darle una espera, unos minuticos que se calme, que se le baje un poquito la ansiedad, y podemos volver a ofrecerle nuestra ayuda de una manera pues prudente, de esta manera que les mostré. Desde el inicio debemos mostrar una actitud empática y de respeto hacia la otra persona. Es decir, si nosotros inicialmente dijimos como, uy, no, es que mira este man tan chillona, ya llorando, pues cómo nos vamos a acercar después a ofrecerle nuestra ayuda si no fuimos empáticos desde el primer momento. Entonces no vamos a poder empatizar ni a ponernos en su lugar en ningún momento de la atención, dado que ya tenemos pues como ese sesgo, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de ser muy prudentes con esto, darle su espacio, pero a la vez no dejarlo solo, como, bueno, no quiero hablar, listo, no querés hablar, yo estoy aquí para vos, estoy aquí, me voy a quedar por aquí, por estos laditos, si querés hablar conmigo, aquí estoy para vos en el momento en que lo necesites. Entonces, lo más importante es también lo siguiente, y es que esta persona no se sienta invadida o intimidada con nuestra presencia, porque entonces puede reaccionar de una manera mucho más agresiva y convertirse en una situación mucho más difícil. Entonces, por eso es como, bueno, no querés hablar, yo estoy por aquí, estoy para ti, estoy disponible, pero entonces le damos su espacio, nos hacemos a un ladito un ratico, mientras esta persona puede construir de una mejor manera su proceso de duelo de una manera individual. Eso sí, observando que no vaya a iniciar pues como con conductas autolíticas, con conductas que puedan dificultar su proceso de duelo. Muy bien. Prestar atención a la otra persona que pues debemos prestarle atención todo el tiempo por lo que les acabé de decir también. Y no solo eso, sino ponerle cuidado a cada palabra que nos diga, ¿cierto? No hacer gestos negativos como, ay, ojalá se calle, pues, como, ay, no, es que está hablando mucho, es que estoy desesperado porque está llorando. No, tenemos que mostrar nuestro lenguaje corporal bien adaptado a la situación de esa persona para que esta persona se sienta acompañada y no se sienta agredida, porque si vos le haces gestos negativos, gestos irrespetuosos, invalidando sus emociones, la situación para esta persona se va a volver mucho más difícil y no va a poder construir un duelo, digámoslo, saludable, sino que nos va a poner agresiva, nos va a tratar mal, quizá nos puede inclusive agredir físicamente. Entonces lo mejor es manejar con mucha cautela con nuestro lenguaje corporal, el tono de voz y los gestos que hacemos, porque no solamente se necesita groserías para faltarle el respeto a una persona. Es muy relevante prestar atención y moderar nuestro tono de voz. Tampoco le podemos gritar ni hablar en susurros, porque entonces la persona va a sentir que estamos de cierta manera como ocultando la ayuda que le estamos brindando, o que no tenemos toda la actitud para hacerlo, sino hablarle en un tono de voz con seguridad, que se note que estamos muy calmados, para que la otra persona pueda sentir una canalización hacia nosotros de toda esa energía negativa que tiene, de toda esa carga emocional negativa que tiene, y podamos servirle como un colchoncito, como una descarga para toda su situación. Bueno, y en la medida de lo posible, se debe buscar tener cierto grado de privacidad con esta persona. Es decir, si acaba de ocurrir una situación desfavorable en la empresa y todos terminamos en el punto de evacuación, yo creo que allí no es el espacio para
brindarle los primeros auxilios psicológicos. Entonces debemos ofrecerle desplazarnos a un espacio más privado, al andén del frente, a una sala, o pedirle a las personas que están cerquita que se desplacen de una manera discreta, que se desplacen del sitio para que podamos brindar la atención de primeros auxilios psicológicos. Bueno, aquí hay unas cosas que debemos evitar sí o sí. Esto no lo podemos hacer en la prestación de los primeros auxilios psicológicos porque nos va a entorpecer el proceso y no solamente sin esto, sino que también podría desestabilizar emocionalmente a la persona. Entonces, lo primero es que no es el momento de ponernos de chismosos, no podemos averiguar cosas por curiosidad. Si esta persona te está contando que se le murió su abuelo, por ejemplo, y te está expresando su emoción respecto a que se le murió su abuelo, no es prudente preguntarle de qué murió, ¿cierto? Es prudente dejar que esa persona se exprese libremente y no invadir eh, su vida personal. Entonces, tenemos que escuchar lo que él tiene para decirnos y hacer preguntas, digámoslo de una manera más abierta. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Me quieres contar algo más? ¿Te sientes bien ahorita? ¿Te sientes mejor después de hablarlo? ¿Quieres hablar algo más? Pero nunca como, ay, ¿qué fue lo que le pasó? Pero vení, ¿dónde estaba hospitalizado? Pero vení, ¿cuántos años tenía? O sea, estas preguntas solamente van a alimentar nuestro deseo de chisme y no van a facilitar el proceso de duelo para esta otra persona. Evitar caer en suposiciones es lo mismo básicamente que generar, generar juicios de valor y señalamientos. Es decir, nosotros no podemos suponer o hacer un diagnóstico de por qué esta persona se encuentra en esta situación. Nosotros simplemente tenemos que estar ahí para brindarle el apoyo, para acompañarlo en su momento de duelo, para acompañarlo en su momento de crisis, para que esto pueda ayudarle a descargar un poco esa energía emocional negativa y facilitar su proceso de recuperación. Ofrecer o comprometer algo que no podamos cumplir, muy importante. Como, ay, sí, vení, yo te voy a ayudar en esto, yo te voy a ayudar con tus problemas económicos, yo te voy a ayudar a que tu novio no te deje, y eso son cosas que pueden ser muy difíciles para nosotros cumplir, para ayudar a una persona. Entonces, lo importante es ofrecer su apoyo emocional, su apoyo social en el momento del duelo y quizá en un momento más adelante, pero no comprometernos con cosas que en el momento en que esa persona las vaya a necesitar o las vaya a reclamar no las podamos cumplir, y esto va a ocasionar una reacción negativa nuevamente en esta persona y se va a volver a desencadenar otra situación similar. Forzar a que la persona hable. Si esta persona no quiere contarte más, no quiere decirte nada más o simplemente no quiere hablar, no es prudente que la forcemos, que la presionemos, porque muchas veces esto sucede. Venga, ay, venga, es que si usted no habla, no se pone bien, ¿no? O sea, si esa persona no se siente bien para hablar, tenemos que respetarle ese espacio y dejarla que haga su proceso de duelo de manera individual, eso sí, ofreciéndole nuestro apoyo. Pero no podemos obligar a una persona que hable, y eso es muy común en las familias y en las parejas y sobre todo también muchas veces en los ambientes laborales, cuando una persona está en su ambiente laboral y lo llaman a contarle que un familiar acaba de fallecer y esta persona simplemente no quiere hablar con nadie y lo obligan, o sea, como venga, es que usted tiene que hablar para que se desahogue, para que se sienta mejor, y esto no todas las veces es verdad, porque como les decía desde el principio, nosotros desde chiquitos en la crianza y en nuestra adolescencia y nuestro desarrollo personal creamos estrategias de afrontamiento y mecanismos de defensa diferentes con los que vamos a afrontar estas situaciones desfavorables. Y por último, resolver y tomar decisiones por la otra persona. Esto no es prudente tampoco porque entonces estaremos invadiendo su espacio personal. Lo que sí podemos es aconsejar, más no decidir como, no, es que nos vamos ya mismo para el hospital. Nos vamos ya mismo para el hospital. No, no. Vení, ¿por qué no nos vamos para el hospital a acompañar a tu abuela, a acompañar a tu mamá, a tu papá? ¿Por qué no lo hacemos? No como no es que nos vamos ya porque es que usted tiene que ir. No, esto no está bien hecho porque entonces de esta manera estamos agrediendo
su privacidad, tomando decisiones por él y quizá estamos entorpeciendo entonces su proceso de duelo. Muy bien. Es posible que dentro de un ambiente laboral, como no tenemos un lazo de confianza familiar, inclusive dentro de la familia se puede presentar, no tenemos un lazo bien establecido con la persona que se encuentra afectada, es probable que esta persona nos responda de manera hostil, es decir, de una manera agresiva a nuestra ayuda. Entonces, nosotros no podemos simplemente enojarnos como, pero mira este tan grosero, yo ofreciéndole mi ayuda y mira cómo me responde. No, no. Eso no lo vamos a hacer porque es que esta persona se encuentra en un estado de inestabilidad emocional, está en un estado desfavorable, no es capaz de quizá de canalizar de una manera correcta sus emociones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empatizar en ese momento, entender qué está sucediendo con esta persona y en lugar de ponernos agresivos con él o con ella, vamos a tratar de poner un freno. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a tratar de entender. Entonces vamos a buscar minimizar su agresividad, vamos a buscar minimizar su comportamiento hostil por medio del respeto, de la actitud empática, es decir, que esa persona vea que a pesar de que de que te agredió, esa persona vea que a pesar de que te agredió, tú continúas respetándolo, no te pusiste a gritarlo, no lo trataste de hijo de tantas, simplemente te quedaste ahí, pusiste un freno, le estás mostrando una actitud empática, es decir, como hombre, si fuiste agresivo conmigo, pero yo te entiendo, o sea, estás pasando por un momento muy difícil, entonces vos todavía estás ahí. Tenemos que respetar el tono de voz adecuado a pesar de que la otra persona nos esté gritando, como vení, querés hablar, querés que te acompañe, querés que te ayude, siempre manejando un tono de voz respetuoso y adecuado para la situación. Una cercanía no invasiva, es decir, si esa persona en definitiva no quiere estar contigo, no podemos invadir su espacio, lo mismo que les decíamos ahorita, porque si nos mostramos muy invasivos se puede poner mucho más agresiva, ¿cierto? Lo importante, perdón, que les acabé de decir, no igualarnos al estado emocional de la otra persona. O sea que si esta persona está muy agresiva conmigo, que la respuesta a mi ofrecimiento de ayuda fue un grito, un déjame en paz, una grosería, nosotros no podemos igualarnos, no podemos ponernos a pelear con él, porque lo que vamos a hacer es entorpecer y agravar su situación desfavorable. Y tenemos que entender que esta persona nos gritó en ese momento, no porque tenga algo en contra de nosotros o porque nos esté culpando de su situación, sino porque simplemente todo ese cúmulo de emociones, de ansiedad, de depresión, de situación de tristeza que tiene, no le permite canalizar de una manera adecuada sus emociones y sus reacciones y sus relaciones con su entorno. Entonces aquí hay un cuadrito que nos dice qué debemos hacer y qué debemos evitar en caso de que una persona se encuentre agresiva con nosotros. Entonces lo que debemos hacer es buscar un ambiente en que se dé confianza y se reciba se perciba cierta seguridad, aprovechar el momento para reforzar aspectos positivos y oportunidades que tiene la otra persona, es decir, como mira, estás así porque perdiste una materia, entonces vení, o sea, todavía hay tiempo, la puedes reforzar, la puedes habilitar, o sea, ponerle en el camino situaciones, soluciones posibles o cosas positivas, o es que me echaron del trabajo, sí, pero es que ya estabas cansada aquí, ya no querías seguir trabajando, ya te sentías estresada, o sea, tratar de mostrarle el lado positivo de la situación, pero también sin ser pues como exagerados, porque hay situaciones que no permiten eh, tomar pues como algún positivismo, y a esto le llamo yo positivismo tóxico, porque es que, ¿qué le vamos a sacar de positivo, por ejemplo, a la muerte de nuestra mascota, ¿cierto? O sea, sí, bueno, de pronto es que ya estaba muy viejito y mejor que no sufra más. Bueno, listo, eso es algo positivo, pero entonces hay situaciones que se nos va a dificultar mucho sacarle algo positivo a la situación, entonces tampoco debemos como llevarlo hasta un extremo. Hay que reconocer que en ese momento la respuesta emocional es el comienzo para buscar de nuevo el equilibrio. Es decir, toda esa agresividad, toda esa hostilidad con la que nos recibió
nosotros la vamos a poder convertir en un equilibrio emocional nuevamente a medida que vayamos recuperando ese lazo de confianza, ese lazo, ese momento para poder conversar con esa persona y que se desahogue y que nos cuente sus dificultades, nosotros de pronto aconsejándolos o ofreciéndole algún tipo de ayuda, esa situación se va a voltear y va a facilitar que esa persona vuelva a un estado de conciencia, de tranquilidad y entonces, bueno, de esta manera construir pues mejor un proceso de duelo. Tenemos que validar lo que la persona está diciendo. ¿Qué es validar lo que la persona está diciendo? Es no decir, ay, no llores por esto, o sea, ¿por qué estás llorando por eso tan bobo? Eso es invalidar la emoción de la otra persona. Ahí estamos faltándole al respeto, porque es que, como les decía en la primera imagen, todos reaccionamos de maneras diferentes a las diferentes, pues, a las múltiples situaciones. Por ejemplo, yo no voy a reaccionar igual a la muerte de un perrito en la calle, un perrito callejero, que otra persona que tenga un pensamiento animalista o que simplemente haya tenido un trauma emocional a causa de la pérdida de un perro. Entonces, no le puedes decir a la otra persona, ay, pero no llores por esa bobada, porque estás invalidando su emoción y esto va a ser sumamente negativo para esa persona. Entonces es básicamente validar lo que la persona nos diga, validar las emociones de esa persona, como está bien, te entiendo, entiendo por qué estás tan triste, eh, ofrecerle su ayuda sin importar nosotros qué pensemos de la situación a la que se esté enfrentando la persona, para no incurrir en invalidar sus emociones. Y bueno, hacer preguntas muy precisas, que no sean invasivas, hacerlo de manera respetuosa, asertiva y empática, es decir, encaminadas a buscar su recuperación, encaminadas a ayudarlo a que se construya un proceso de duelo positivo y no a averiguarnos el chisme, como les dije ahorita. Si la persona afectada está enojada y es hostil y yo le respondo igual, seguramente se va a convertir en un conflicto y le vamos a sumar, le vamos a echar leña al fuego, como decimos de manera coloquial. Acelerar la contención o la escucha, es decir, no podemos apresurar la atención, los primeros auxilios psicológicos a esta persona, sino que tenemos que llegar de una manera prudente, de una manera más mesuradita para que no se vaya a sentir invadido. Bloquear a la persona y no dejar expresar sus pensamientos y sentimientos. Los principios de la prestación de primeros auxilios psicológicos que les dije, permitir la libre expresión, permitir que esta persona libere sus emociones de una manera que le parezca conveniente para liberar toda esa carga negativa mental que tiene. Y ponerme de chismoso, o sea, hay que hacer demasiado énfasis en esto, ponernos de chismosos, echar cantaleta o asumir posturas de lástima no es favorable, porque entonces la persona también va a recibir respuestas negativas respecto de lo que estás sintiendo. Si vos te pones de chismoso, pues, o sea, obviamente esa persona va a identificar que vos no estás ahí por ayudarlo, sino por averiguarte el chisme. Si le echas cantaleta, lo culpas y lo señalas, haces juicios de valor, va a ser un sentimiento negativo. Y si asumís posturas de lástima, es decir, como, ay, pobrecito, qué pesar, míralo, eso también va a ser algo negativo para esa persona y va a entorpecer su proceso de duelo y de restablecimiento. Bueno, para algunas personas sus creencias de tipo religioso o de índole espiritual les sirven para tramitar sus estados de ansiedad y de angustia. Se los dije al principio, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo para un budista enfrentarse a una pérdida de un familiar que para nosotros que somos católicos, testigos de Jehová, protestantes, cristianos, que tenemos unas costumbres mucho más arraigadas al tema de la muerte. O sea, para nosotros la muerte de una persona es algo sumamente significativo e impactante, importante, mientras que, por ejemplo, para un budista simplemente va a significar una transición, algo positivo para esa persona, de pronto hasta una reencarnación. Entonces tenemos que respetar todos estos temas espirituales, culturales y sobre todo religiosos, porque mmm, las personas suelen pegarse de la religión para poder afrontar
sus situaciones negativas. Entonces, no sé qué ejemplo poner. Es que el tema religioso es bastante delicado. Entonces, no sé, una persona de una religión X, de una religión que llamamos, no sé, pagana, adora a un dios que el dios del trueno, por ejemplo. Entonces, ay, sí, hay que agradecerle al dios del trueno que se lo llevó a descansar. Entonces, tú en ese momento no puedes venir a decirle, ¿cómo así que al dios del trueno? No, es que nosotros solamente tenemos un dios y no. O sea, ese no es el momento. Nosotros tenemos que aceptar las creencias de esa persona, porque a través de esas creencias es que esa persona está construyendo un duelo. Entonces, independientemente de las creencias que nosotros tengamos, de las creencias que ustedes tengan, o de lo que nos parezca o no, simplemente como por la estrategia de prestar unos primeros auxilios psicológicos efectivos, vamos a respetar el tema de la fe de la otra persona. Si somos testigos de Jehová, si somos protestantes, lo que sea, siempre vamos a respetar las creencias de la otra persona, por absurdas que nos parezcan, por increíbles, por satánicas, por cualquier razón, siempre en este momento de duelo vamos a respetar las creencias de la otra persona. Muy bien, y para darle cierre a esto, que básicamente estos son los primeros auxilios psicológicos, es como una atención inicial, una orientación inicial, básicamente es prestarle nuestro hombro para que llore, para que tenga con quien apoyarse, con estas herramientas que les acabé de compartir, que no sé si de pronto cada uno de ustedes le puede escribir a Laura, yo le comparto la presentación si la quieren tener para que la sigan estudiando. Estas herramientas nos van a servir mucho dentro de las empresas, debido a que somos básicamente personas y nos estamos enfrentando durante nuestro día a día a diferentes situaciones negativas, a pérdidas económicas, a pérdidas familiares, a pérdidas laborales, a fracasos académicos y laborales, inclusive dentro de una empresa que se nos presente una emergencia, una muerte de un compañero, un accidente, una catástrofe, un incendio, todo nos puede generar inestabilidad emocional, nos puede romper esa barrera, esos mecanismos de afrontamiento que les dije al principio, y podemos encontrarnos en una situación desfavorable mental con cualquier persona. Entonces, esto nos va a servir para el día a día, tanto laboral como familiar como cotidiano, y ahora vamos a saber ayudar a una persona mentalmente. Ya sabemos que no podemos echar cantaleta, ya sabemos que no podemos arrojar juicios de valor, ni lo podemos obligar a que se sienta como nosotros básicamente. No podemos pretender que las personas se sientan y reaccionen igual a nosotros en todas las situaciones, porque todos pensamos y construimos un ser de manera diferente. Entonces yo traje esta frase de la Madre Teresa de Calcuta: no tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Es decir, tenemos que tomar una postura solidaria frente a los conflictos y a las situaciones de las demás personas, porque si nosotros nos mostramos hostiles a eso, no estamos siendo unos buenos humanos. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto, este es el momento. Sebas, muchas gracias. Ha sido muy elocuente todo lo que nos has dicho, muy importante, porque a veces no estamos preparados en las organizaciones para eso. Te quería preguntar algo, y es algo que nos ha sucedido en mi empresa, casos que nos han sucedido, por ejemplo, trabajadores que tienen ideas suicidas. ¿Cómo manejamos eso dentro de las empresas? Porque yo creo que nadie está preparado para que un trabajador nos diga, mira, yo siento que lo mejor es morirme. Y siempre hemos creído que nadie puede echar en saco roto esa idea suicida o pensar de que está llamando la atención. Entonces, ¿cómo le damos manejo de la organización? Bueno, vamos a ponerlo en una escalita. Las ideas suicidas no son lo mismo que un intento suicida o una ideación suicida. O sea, una cosa es una idea de muerte, es decir, yo me quiero morir, ¿cierto? Estoy cansado de la vida, me quiero morir. Otra cosa es, no, es que yo cuando llegue a la casa por la noche me voy a colgar o me voy a tirar por el balcón. Esto ya es una idea suicida construida. Entonces, obviamente a todas hay que prestarles atención, pero entonces ahí nos va a hablar de un estado de gravedad, de un estado de avance de la enfermedad mental
mucho más importante. Entonces, una persona que diga, no, es que yo me quiero morir, es que yo me siento muy mal, esta persona nos da un poquito más de tiempo, es decir, bueno, vamos a tratar de contactarnos con su familia o simplemente contactar a un profesional. Generalmente en las empresas, por grandes o pequeñas, tenemos algún tipo de apoyo del área laboral o deberíamos tenerlo. Llámese por parte del representante legal, si es una empresa muy pequeña, esta persona debe estar pendiente del bienestar laboral, ¿cierto? Entonces, si yo como representante legal de una empresa de 8 empleados, que no tengo un departamento de bienestar laboral construido porque mi empresa es muy pequeña, pues, o todavía estoy emprendiendo, todavía estoy creciendo, yo como representante legal estoy obligado a prestarle atención a la salud mental de esa persona, porque es que me está refiriendo o estoy identificando un riesgo que posiblemente esta persona desencadene un intento suicida en el futuro. Entonces, ya digamos que desde una empresa, si tenemos un psicólogo, pues lo ideal es llevarlo al psicólogo, ¿cierto? Lo ideal es llevarlo al psicólogo de la empresa para que él con sus conocimientos, con su estructura profesional, sepa encaminar la atención de esta persona, pero si no contamos con un psicólogo en la institución, podemos buscar, como les dije, dentro del tema de los primeros auxilios psicológicos, poner esta persona en manos de ayuda profesional, es decir, llevarlo a un psicólogo, llevarlo a un psiquiatra, a un hospital donde puedan brindarle esta atención, obviamente con su autorización, diciéndole qué es lo que se busca de una manera bastante empática y bastante respetuosa para que tampoco se vaya a sentir agredido, ¿cierto? Entonces, la verdad es que sí, es una situación muy difícil de manejar respecto de la ideación suicida, respecto de una idea suicida ya construida, respecto de una persona que ya tiene una idea suicida completamente construida, que si yo cuando llegue a la casa, cuando salga del trabajo, me voy a ir y me lo voy a tirar al metro, a esta persona sí la tenemos que atender de una manera un poco más agresiva, es decir, esta sí la tenemos que poner en manos de un profesional en la inmediatez posible, es decir, llevarla a un servicio de urgencias lo antes posible. Hay una situación y es la siguiente, que es que muchas veces las familias y nosotros como personas del común no logramos entender la magnitud de las enfermedades mentales y siempre tratamos a las personas que tienen ideas suicidas como locos, como, ay, sí, está llamando la atención, quiere hacer el showcito y esto no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que también tener en cuenta mucho el tema familiar. Si esta persona de pronto tiene un entorno familiar complejo, no está de más que nosotros hagamos ese sacrificio y lo acompañemos hasta el hospital para que reciba una atención oportuna y se logre mitigar este riesgo de suicidio que tiene, porque es que cuando ya hay una idea suicida construida, el riesgo suicida es altísimo. Esta persona no está llamando la atención, esta persona simplemente está pidiendo ayuda a gritos, no quiere hacer el show, no quiere que lo miren, no, esta persona está pidiendo ayuda a gritos y no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando la persona ya tiene una idea suicida construida, esta persona ya está a un solo paso de cometer el suicidio, entonces tenemos que prestarle especial atención y cuando una persona ya tiene una idea suicida construida, eso ya dentro del rango de triaje es un triaje amarillo, es decir, que es una urgencia vital. Tal vez él no se va a morir sentadito en la sala de espera, pero sí requiere de una atención de urgencias inmediata, perdón, para que puedan ponerlo en manos de psiquiatra y de medicamentos que puedan controlar y mitigar esta situación lo antes posible. Sebas, mira que lo que dices nos sucedió a principio de este año en una empresa que asesoramos. Nos llamaron para contarnos que tenían un trabajador que había intentado suicidarse dentro de la empresa porque su compañero de trabajo falleció. Entonces para todos fue como, bueno, sí, a todos nos dolió, pero tampoco para matarnos. Pero resulta que este compañero, cuando era niño, presenció la muerte del papá y de la mamá, a él le mataron los papás, él estando presente. Entonces para él asumir la muerte y haber hecho ese lazo con ese compañero fue muy fuerte. Cuando nos llamaron a contarnos, mira, nos pasó eso con este compañero, pero él ya está tranquilo, él tomó aromática. Nosotros les dijimos, no, te tienen que ir con él para urgencias en Sameín o en el hospital mental, porque eso es una urgencia psicológica. Reportémoslo a la ARL como un tema psicológico, un accidente de trabajo psicológico. Esperemos que nos dice la ARL, pero hay que hacer el traslado. Entonces,
quería contarte la experiencia, pero también preguntarte. Tú ahorita nos dijiste que hay que respetar que el trabajador acepte o no acepte la ayuda, pero en esos casos donde el trabajador sí intentó ahorcarse, lo mejor era llevarlo. Bueno, sí, eso era lo que te acaba de decir también, y es que cuando ya tenemos una idea o un intento, en este caso un intento de suicida, ya no importa qué tan invasivos seamos, o sea, ya hay un riesgo inminente y tenemos que mitigarlo lo antes posible. Entonces, siempre que haya una idea estructurada, una idea suicida estructurada o que se presente un intento suicida, esta persona debe ir al servicio de urgencias. Recomendación. Siempre debe ir al servicio de urgencias. Ustedes están en Caldas, deben llevarlo al hospital de Caldas, porque las instituciones psiquiátricas no tienen servicio de urgencias para ingreso inmediato, sino para pacientes de ellos. O sea que esta persona que tuvo el intento suicida, esta persona que tiene la ideación suicida, primero debe pasar a través de un médico general que haga un diagnóstico y que le haga una interconsulta con psiquiatría. Ese es el conducto regular. Lo otro es que a través de la línea 123, en todo el Valle de Aburrá tenemos acceso a la línea de emergencias 123. En el 123 se está implementando principalmente en Medellín, pero podemos acceder a él desde cualquier parte del área metropolitana, y es un programa que se llama Código Dorado. Allá siempre van a haber 24 horas psicólogos disponibles para brindarnos orientación telefónica y presencial si es en Medellín, pero siempre va a haber un psicólogo brindándonos orientación telefónica para todas estas situaciones que podamos presentar. El número telefónico es 444-4448, por si lo quieren anotar, o directamente la línea de emergencias 123. Allí ustedes dicen que tienen pues la primera persona que va a contestar es un policía, ustedes le van a decir cuál es la situación que tienen una persona que probablemente esté en un riesgo suicida, y entonces ya la policía le va a direccionar el caso al 123 social o al cuerpo de bomberos correspondiente, pues ya que estamos en Caldas pueden enviar un cuerpo de bomberos para que lo trasladen hasta el hospital de Caldas en el caso de ustedes. Importante, con la anécdota que acabaste de contar, que, ay, no, pero sí, pues sí, se murió, no es para tanto. Lo que les decía durante la presentación, nosotros no podemos pretender que las personas reaccionen de la misma manera que reaccionamos nosotros a las situaciones adversas, y no podemos pretender que todas las personas se sientan igual que nosotros respecto de cualquier situación adversa, porque todos tenemos construcciones sociales diferentes, o si no, vean el caso de esta persona que tenía un trauma desde la infancia con el tema de la muerte. Entonces nosotros no podemos lanzar juicios de valor, ay, es que tan débil, tan flojo, miren lo que le puede decir, se iba a suicidar porque se murió un desconocido. No, no, no. O sea, tenemos que ser muy empáticos en estas situaciones. Eso es lo que yo quiero que se lleven de esta charla, ser empáticos y entender que no todos reaccionamos y no todos pensamos ni sentimos de la misma manera, y que todos tenemos derecho a reaccionar de la manera que a bien nos convenga según nuestro estado mental a las diferentes situaciones. Mucha empatía, por favor, con todas las personas, con el que se desmaya, con el que grita, con todo el mundo, mucha empatía, con el hijo llorón, con el esposo agresivo. Vamos a tratar de identificar cuáles son las situaciones que tenemos, si en definitiva es por una situación emocional desfavorable o por una enfermedad mental. Vamos a tratar de ponernos en el lugar y vamos a tratar de llevarlo a manos profesionales lo antes posible. Gracias, muy completa toda la capacitación que nos diste, aunque estos temas son de mucha tela por cortar, ¿cierto? Sin embargo, Sí. queríamos poner ese granito de arena, que supiéramos que los primeros auxilios en las organizaciones no solamente son primeros auxilios físicos, sino también psicológicos, porque lo que dices es importante que tengamos empatía por todo lo que tiene que ver con la salud mental. Este lunes fue el Día de la Salud, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, donde tenemos que empezar a desestigmatizar todas estas situaciones, y que dentro de nuestros planes de emergencia exista el riesgo a los primeros auxilios psicológicos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, situaciones que se puedan presentar, porque como les dije yo alguna vez, cuando hacemos una entrevista, aunque se hagan entrevistas psicológicas, desconocemos mucha historia de las personas cuando ingresan a trabajar, como la historia que les conté. Mil y mil gracias por compartir con nosotros. Esperamos tenerte en este espacio nuevamente
con otros temas que tengan que ver con los primeros auxilios, con temas incluso temas legales frente a la seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, bueno, muchas gracias por la atención a todos ustedes y bueno, a la orden cualquier cosita que necesiten. Recuerden que esta grabación la subiremos a YouTube. A mi correo pueden solicitar el certificado de participación en esta charla. Se los puse en el chat mi correo lmejia@miapoyoasesores.com. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta Chao. luego. Chao, Deba. Gracias.